Hasta luego. Hola, me llamo Francesco y soy estudiante. Salí de Dinamarca, donde vivo y voy a la universidad, para adentrarme en esta zona rural del municipio de Puerto Rico, en el departamento de Meta. Es una de esas tierras remotas que llaman Colombia Profunda. Hasta hace unos 50 años, aquí solo había selva. Ahora, hay comunidades de campesinos que luchan por la supervivencia y la dignidad en un contexto de conflicto armado, abandono del Estado y equilibrio precario con uno de los ecosistemas más ricos del país. Voy a hablar con algunos de ellos para entender un poco más su historia y lo que significa ser colonos y campesinos. Me gustaría referir temas como por ejemplo la cultura colona campesina, que es digamos la que más nos ha caracterizado aquí en Colombia. ¿Por qué hablamos de la cultura colona campesina? Porque a través de los acontecimientos de la guerra, de las constantes guerras, han habido muchos desplazamientos de campesinos. Y en esta región pues prácticamente se compone así, se colonizó prácticamente fue con todos campesinos y gente que llegó de otros departamentos de Colombia, tales como Tolima, Cundinamarca, Valle, de todos los departamentos de Colombia en aquel entonces, huyendo a la violencia, y pues tenía mucha fama la región por acá, que era muy bueno, entonces así vinimos a dar para esta región. Por eso la cultura colona campesina es una cultura con un mestizaje que nos ha caracterizado y lo hemos aprendido a manejar y a vivir. Y entonces, ¿qué ha sucedido? Como el campesino desplazado casi que la mayoría de las veces sale únicamente o apenas con lo del pasaje para poder defender su vida y la de su familia. Lo más inmediato para el campesino desplazado ha sido entrar a despojar selva, entrar a colonizar. Han habido una cantidad de situaciones muy difíciles que le ha tocado pasar al campesino, enfrentarse con la inclemencia de los climas, por ejemplo, enfermedades endémicas como la malaria, paludismo, enfrentados con las fieras de la selva, las serpientes, animales venenosos, ponzoñosos, los ríos, gente que venía que no sabía nadar, y aquí perdieron la vida una cantidad de colonos porque no sabían nadar y se enfrentaban a las corrientes fuertes de los ríos, del llano. ¿Desde cuándo es me quedé yo? ¿Por qué? Porque yo vengo de un pueblito de Boyacá, de Satilla Norte, que es muy pobre, muy llevado del berraco, y yo miré que acá se conseguía la forma de comer, de beber, se daba mucho la comida, aquí la cosecha, y usted sale a la montaña, mucha carne, mucha cacería de la que quisiera. Si se iba para el río con un anzuelo, 2, eso eran ya que se cogió un amarillo, 2, 3 arrobas, 5 arrobas, entonces vivía uno muy feliz de la vida. Y la gente pues se desplazaba, las vías eran fluvial, en canoas pequeñas, a puro remo y todo eso.
porque prácticamente pues eran terrenos baldíos. En aquel entonces pues no había nada por parte del Estado por acá, no habían carreteras, no habían escuelas, nada de eso. Cuando eso, era pues más unidos todavía el personal. Las familias que iban entrando se iban trayendo las semillitas del plátano, de la yuca, y muy unidos, el que iba entrando, el uno le iba aportando al otro el colinito de plátano, el colinito de la yuca, la semillita del arroz, la semillita del maíz, y así fue como se fue juntando esto hacia adentro. Eso se hacía era el intercambio entre las personas. Si un vecino tenía maíz y el otro no tenía, por ejemplo, yuca, era el intercambio. Y se utilizaba mucho en los trabajos porque había muy pocos colonos, entonces se utilizaba lo que llamamos minga. O sea, se reunían varios vecinos y se ayudaban, se colaboraban. Vamos a ayudarle por ejemplo, diga usted a don Martín, luego a don José, y así hasta que se realizaban los trabajos prácticamente. Lo que se sembraba por ahí en aquel entonces era lo que era yuca, maíz, algodón. Sí, ¿cuál es el proceso? Pues tumbar el pedazo de montaña, socolarlo bien socoladito, tumbarlo y dejarlo que se seque. Y cuando esté bien seco en el verano, métale candela, eso queda en el suelo cenicero y siémbrele y ya. Buenas. ¿Estabas durmiendo? No. Lo desperté. ¿Y usted pues piensa tumbar montaña No. otra vez? No, ¿O rastrojo. solo esto? Entonces, por ejemplo, esta parte sí la Sí, eso la sí. tumbaría. Sí, claro. Eso tengo que tumbarla para poder sembrar el arroz. Ujú. Pero ya vaya sin lo que es de montaña, no. ¿Cuándo vuelve A tumbarlo. a tumbarlo? Pues ya así como está apenas de tumbarlo, porque ya la tierra se recuperó, entonces puede sembrar uno porque se recupera, porque al quemarlo siempre se esteriliza mucho. Entonces se deja y ella se recupera y ahí es donde uno ya tumba. Porque en otras partes, por ejemplo, por allá tengo unas matas de plátano por allá. Esos son los micos. Ajá. Ahí están los titillos.
¿Pero qué es donde sembra? Vamos a sembrar. El arroz así. Puede hacerlo como en triángulo. ¿En triángulo? Sí. Por ejemplo, estas dos matas aquí y la otra aquí. ¿Ya? Ahí. Entonces aquí el otro triángulo. Aquí el otro. Después de eso me conseguí una muchacha por ahí de Granada. Ya esa dijo que se aburría por acá y que se iba. Entonces yo le dije, pues si usted se aburre por allá, yo me aburro acá en el pueblo, a mí no me gusta el pueblo, yo soy de como los capuches del monte. Del monte. Sí. Que siempre usted trabajó ahí, vivía en el campo. Sí, yo he trabajado en el campo. Entonces se considera campesino, digamos. Claro. Dijo el otro, mucho orgullo campesino. Sí. ¿Y qué quiere decir para usted eso de ser campesino? Ajá, mucho. Es lo máximo, para mí es lo máximo, Lo máximo. ser campesino. Ajá. Tiene, por muchas razones. Uno en el campo tiene más posibilidades de subsistir mejor que en el pueblo. En el aire más puro. Uno, por ejemplo, aquí consumimos esto, no le aplicamos ningún herbicida, nada. Todo es como lo produce la tierra. Entonces conserva uno más la salud. ¿Usted cree que porque todavía trabajo bien? Porque, ¿cuántos hay por ahí de 50 años y ya no sirven para nada? Claro. Sí, enfermos, por ahí tirados. Entonces le gusta el campo porque uno vive como más saludable. Sí, para mí mejor calidad de vida. Mejor calidad de vida. Sí, pues en la ciudad se vive bueno, pero tiene que tener uno, como se dice, la plata, La plata. a vivir bueno. Y entonces el campesino es como que vive, o sea, con menos plata. Sí. Y entonces ¿de qué vive el campesino? Y lo que produce, De lo que produce. por ejemplo, aquí, yo por ejemplo no me preocupo por comprar arroz, no me preocupo por comprar mucho la carne, no me preocupo que tengo que pagar luz eléctrica, no me preocupo que tengo que pagar el gas, alcantarillado, alumbrado, nada de eso. Entonces, para mí vive uno mejor. Y vean, en Bogotá duré 15 días ante unos familiares y me dijeron, véngase para acá, le dejamos para que haga una pieza ahí porque era una casa que tenía que hacerle otra pieza encima. Le dije, no, yo me paraba allá a mirar a la gente y la gente eso era, corra, el uno para allí, el otro para allí. Y dije, no, la gente vive estresada aquí. Ajá. Y en cambio yo allá en mi monte me levanto a las 6 de la mañana, me relajo, me baño, me tomo un tinto. Si quiero ir a trabajar, trabajo, si no, no. Y siembro una mata de yuca, por ahí voy y siembro unos 4 o 5. Y ahí tengo para comer cuanto ella produce. La yuca, el maíz, el plátano. Entonces es como que uno en el campo tiene también más autonomía, digamos. Exacto. Es más autónomo, una de las cosas.
Y entonces las hectáreas de monte que tiene, que es para arriba. ¿Y cuántas son? Pues ahorita me quedan por ahí unas 40. ¿Y ahora su finca cuánto es? ¿100? ¿100 hectáreas? 97. 97. O sea que casi la mitad de la finca es monte. ¿Y eso lo va a dejar? Claro. Y esta es la caña. Aquí dentro de esta caña tengo de oro. Tengo plátano. ¿Qué quiere decir ser campesino? Pues con esto quiero decir que soy campesino de verdad, porque me identifico con mi trabajo, con mis cosas que tengo, con todo lo que me rodea, en el sentido en que no me desespero, en la vida no me desespero porque no tengo plata en cantidades. Que lo que es. Y entonces, eso quiere decir que, o sea, ser campesino quiere decir como estar contento con lo que produzco, con lo que hago en el campo, y con lo que tengo en el campo. Y entonces, no sé, muchas veces escuché ese término de economía campesina. ¿Para usted qué significa? Pues nosotros no le decimos economía campesina, sino soberanía alimentaria, ¿sí? Tener uno lo que suficientemente puede tener un campesino en el campo para vivir, ¿sí? Porque no es lo mismo usted traer todo de la plaza que tener en la finca con qué sostenerse, porque en este momento y en algunos momentos ha habido gente en esta región que se les acabó lo de la tienda y no tienen con qué hacer un desayuno. En cambio aquí se acaba lo de la tienda, corta un gajo de plátanos, arranca una mata de yuca, mata una gallina, hace un sancocho y tiene la comida para el día, ¿sí? Cuidado, quieta. ¿Cuánta leche sacan más o menos por día? Por día, por ahí unos... ¿qué? ¿Unos 25 litros? 16, 18 litros. 18 litros. Sí. Pero ahorita en el verano, porque en el invierno dan más.
¿Y venden la leche o venden solo el queso? No, es queso. ¿Y eso cómo se vende? ¿A cuánto se vende? La libra, 4.000 pesos. Retire porque la vaca ya lo cornea. Ya lo corretea. Ya le hace botar la cámara. Imagínese, y después para conseguir otros tan costosos que son. Y lo grave es que aquí en Colombia no la consigue. Y tan lejos para ir. Arrime. ¿O sí? En Colombia sí se consigue una cámara de No esta. lo sé si en Bogotá a lo mejor se puede. Acá. Yo tuviera plata, le encargaba una cámara de esas para cuando volviera. pero Acá. como- ¿Sí? ¿Le gustaría tener una? Sí, me Y, gustaría. y luego ¿a qué le daría videos? Y a todas las cosas, ¿Sí? toda la naturaleza y a todas las cosas bonitas que tiene el campo. Sí. ¿No le parece? Sí, eso suena muy bien. Entonces le gusta mucho vivir en el campo. Sí, Venga. ¿Y qué es lo que le gusta del campo? todo, Todo. menos el mugre, Menos él. la mugre. Ah, Eso sí, o sea, en el campo se produce mucho la mugre, ¿sí? Ahí. Resulta mucho, o sea, la brisa trae mucho mugre y eso. ah. Ahora, cierra. Eso sí no me gusta. ¿Pero Pero qué el es la resto- mugre? Es como el Sí, por polvo. ejemplo, la basura, el polvo, A ver, las usted. hojas, todo eso, ¿sí? Ah, Pero el resto, pues a mí me gusta mucho porque vive uno por acá muy sano, el ambiente muy purificado, muy sano. Entonces pues es como la naturaleza le gusta. Sí. Siempre hemos vivido en el campo. ¿Y qué piensa o sea, la relación entre campesino y naturaleza? ¿Cómo es? ¿Cómo podría definirla, digamos? Pues ahí muy compartida entre la naturaleza y dice usted, y el campesino, ¿sí? Ujú. Sí. Cuidar la Compartida. naturaleza, cuidarla y vivir y disfrutar uno de ella. Mm. A ver cómo está nuestro arroz. Si no existiera el campesino, ¿qué comerían los que tienen la plata? ¿Ah? Si no hubiera un campesino que le pusiera las costillas al sol y produciera. Habría hambre por todos lados. Es como la base de la sociedad. Salve as caboclas da mata, salve Iracema, salve Jurema, salve as caboclas da mata, Iara, Jussara, Jupira e Jandira. Salve as caboclas da mata, salve Iracema.